Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Álvarez. Soy maestro del CUSEI y consultor de ingeniería artificial en Bosch. Soy Omar Noriega, egresado de la Nacional Autónoma de México. Trabajo como ingeniero en electrónica avanzada en Robert Bosch. Bueno, pues antes que nada quisiéramos agradecer al comité organizador de Talent Lab at Home, también a nuestros compañeros del Departamento de Innovación en Bosch, por primero permitirnos estar aquí representándolos. Ya los extrañamos mucho. Pues bueno, el Departamento de Innovación de Bosch tiene como objetivo diseñar nuevos productos, nuevos modelos de negocio, como también brindar soluciones a nuestros clientes a través de tecnologías actuales. Y precisamente una de las disciplinas que maneja el departamento es la de inteligencia artificial, un campo muy vasto, y los algoritmos los que vamos a tratar el día de hoy que ayudan a un robot a aprender pertenecen a este campo, específicamente al área del aprendizaje reforzado. Y además de esto, nosotros queremos complementar o combinar estos algoritmos con algo que nos apasiona muchísimo a mi compañero Omar y a mí, como lo es el campo de la robótica, el control y la automatización, que además es un campo actual y de constante desarrollo dentro de la empresa de Bosch, como también nosotros en otras empresas. El objetivo de esta plática, más que nada, es introducir al público en general a este tema tan interesante y con muchísimo potencial, como también ofrecer a los desarrolladores ejemplos de cómo podrían implementar este tipo de algoritmos para que puedan jugar con ellos y ver modelos actualmente funcionando. Por eso vamos a dejar un poquito de lado muchísimos términos matemáticos como especialmente técnicos, y dejando muy claro, como le digo todo el tiempo a mis alumnos en el CUSEI, que las matemáticas son la base y el corazón de la inteligencia artificial, como también en el diseño de ingeniería, y que si tú sabes matemáticas tienes la posibilidad de mejorar modelos, implementar modelos o inclusive proponer un nuevo modelo para poder trabajar. Entonces, a continuación voy a dejar en el micrófono a mi compañero Omar, que nos hablará un poquito de qué son los robots. Bien, vamos a empezar la plática hablando de qué son los robots, y para esto tenemos que pensar en primer lugar de dónde viene la palabra. La palabra robot viene del checo robota, que significa trabajo duro. Y finalmente esta es la idea que tenemos cuando hablamos de los robots. Es decir, pensamos en una máquina que puede trabajar sin cansarse, pero que además tiene mejor precisión que un ser humano para realizar la tarea. Ahora quisiera comenzar con la definición que nos da la RAE. Y la RAE dice que un robot es una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular diferentes objetos. Esta primera definición es bastante extensa y ambigua porque permite que cualquier dispositivo electrónico, todos se los conocemos hoy en día, que sea capaz de realizar una tarea, entre en lo que sería un robot. Entonces pensemos en un refrigerador inteligente que, aunque está limitado a solamente enfriar la comida, con la definición que la RAE nos da, este puede entrar en lo que sería conocido como un robot. Necesitamos ver cuáles son las atribuciones necesarias para los robots, y para esto podemos ver tres características esenciales en los robots. Siguiente diapositiva. Los robots tienen como primera característica el movimiento, es decir, un robot puede moverse para ejecutar una tarea, ya bien sea mover alguna de sus partes o moverse y cambiar de posición. Y con esto primero dejamos fuera al refrigerador, a la cafetera, que si bien son electrónicos, están programados, no tienen movimiento. Lo siguiente es el comportamiento inteligente. ¿Y qué pasa con esto? Con esto nos referimos a que un robot es capaz de actuar de forma inteligente o replicar una tarea de la forma en la que lo haría un humano. ¿Qué pasa con esta definición? Esto podría dejar dentro de la definición de robot a un autómata que está ejecutando una tarea que no tiene algún fin concreto, pero que finalmente está diseñado para ejecutarla. Entonces, a pesar de que ya hemos restringido más la definición de lo que es un robot, aún no podemos dejar fuera de esto a otros objetos que no son robots.
Y tenemos la tercera característica necesaria para que algo pueda hacer un robot. Y esto es el tipo de tarea. Porque pensemos de nuevo en el refrigerador y en un refrigerador inteligente. El refrigerador solo puede realizar una tarea y esta es enfriar la comida. Un robot debe ser capaz de ejecutar diferentes tareas cambiando su programación. Y esto nos permite llegar a una definición de lo que sería un robot más precisa. Siguiente diapositiva. Entonces podemos ver que un robot es un dispositivo multifuncional controlado de forma automática y reprogramable. Esta es una de las características principales. Un robot es reprogramable, es decir, que sin hacer modificaciones de hardware, este puede realizar una tarea diferente a partir de un software que le carguemos diferente. Y entonces pensemos en un robot industrial que se encarga de pintar o un robot que se encarga de soldar o de desatornillar. Es el mismo robot. Lo único que cambia es tal vez el actuador que le colocamos y la programación que éste tiene cargada. Ahora es, ¿cómo pueden aprender los robots? Pues bueno, los robots pueden aprender gracias a un campo de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje reforzado. Este es un área de la inteligencia del aprendizaje máquina o machine learning y podemos encontrar los algoritmos de aprendizaje reforzado en este punto de aquí. Nosotros conocemos que el aprendizaje máquina se puede dividir en tres subáreas principales. Una es el aprendizaje supervisado, que es aprender a través de ejemplos etiquetados. El otro es el aprendizaje no supervisado, que es aprender de ejemplos o de datos no etiquetados y encontrar patrones de similitud en estos datos. Y por otro lado tenemos el aprendizaje semisupervisado, que es el aprendizaje reforzado y surge a través de la interacción de algo que se llama agente con su ambiente de trabajo y a través de una retroalimentación o recompensa es como va a aprender ese ente. Antes de seguir más a fondo, quisiera hacer una pequeña analogía de lo que es el aprendizaje reforzado con un proverbio coloquial que se suele utilizar en la cultura popular, que es el proverbio del pescador. Ustedes podemos decir que si tú le das a una persona pescado, esta persona va a comer ese día. Esto es relativo a la programación. Cuando tú tienes una máquina y esa máquina la programamos, y llamemos máquina a cualquier dispositivo de hardware o función de software dentro de un programa, cuando tenemos una máquina y la programamos con un comportamiento que queramos que tenga esa máquina, ese dispositivo o máquina va a cumplir con esa tarea, pero tenemos un problema. ¿Qué pasa si las circunstancias cambian? Pues lo que va a pasar es que la máquina no va a ser capaz de cumplir con ese objetivo. Lo que tendríamos que hacer es crear otro programa y de esta manera vamos a poder cambiar las cosas. La segunda parte de este proverbio nos dice que si tú enseñas a una persona a pescar, esta persona va a comer por el resto de su vida. Hagamos alusión a esto con relación al aprendizaje supervisado. Esto quiere decir que si tú quieres que una máquina sea inteligente, la puedes dotar de ejemplos de cómo queremos que esa máquina se comporte y la máquina va a escribir su propio programa para el cual cumplir esa tarea. Y mientras nosotros seamos capaces de cumplir o de proveer de ejemplos a esa máquina va a poder realizar esa tarea a pesar de que las condiciones cambien. Por ejemplo, si ese pescador sabe pescar con caña de pescar y tú le das una red para pescar, al principio, si tú no le dices cómo, no va a poder realizar esa tarea. En tercer punto tenemos este proverbio adaptado para el aprendizaje reforzado que nos dice que si tú enseñas a una persona el gusto por el pescado, esta persona se las va a arreglar para obtener pescado, incluso si las circunstancias cambian. La idea detrás de esto es que no tenemos que especificar un mecanismo, es decir, el cómo va a hacer la máquina la tarea, sino su objetivo. Y al codificar este objetivo, es decir, tú defines cuáles son las reglas del juego, la máquina puede diseñar su propia estrategia para poder obtener este objetivo. Hoy en día, por ejemplo, si tú quieres obtener pescado, digamos salmón, tú no tienes que ir a salmón. Tú puedes ir al supermercado, formarte con su sana distancia, obviamente, y después vas a poder tú
adquirir salmón. ¿Ah? Pues bueno, el aprendizaje reforzado permite a un robot autónomamente describir un comportamiento óptimo a través de estas interacciones de prueba y error que tiene con el ambiente. ¿Y cuáles son las diferencias que existen con otros tipos de aprendizaje? Pues primero, que no hay una supervisión, es decir, que solo la señal de recompensa es la que te dice si sí o si no estás haciendo bien la acción que le pediste. Después tenemos algo que se llama retroalimentación retardada. Tú, en el transcurso de un episodio o cierto tiempo, haces diferentes acciones y al final de este episodio tú recibes una recompensa que te va a decir que también estás haciendo la tarea. La otra parte es el tiempo que realmente trabajas, y lo que queremos es que la gente o la máquina haga lo más rápido posible esa tarea. Y al final tenemos que cada acción que tú realices va a afectar las acciones siguientes. Es decir, el aprendizaje reforzado es aprender tal cual como lo hacemos nosotros los humanos. Por ejemplo, cuando estamos pequeños y queremos empezar a caminar, pues intentamos una y otra vez hasta que logramos poner una rodilla y después pararnos finalmente, y también a través de la retroalimentación que recibimos de nuestros papás y también del dolor que sentimos, pues sabemos que si estamos haciendo bien las cosas o no, ¿no? Y el proceso de toma de decisiones, es importante decir que no es a través del reconocimiento de patrones o etiquetas como aprendizajes normales, sino que de otros tipos de aprendizaje, sino que es a través de la prueba y el error, intentar varias veces y de recibir una recompensa o un castigo después de haber obtenido este comportamiento. Para esto vamos definiendo rápidamente cierta terminología. Un agente es esa autoridad que toma las acciones e interactúa con el ambiente. Por otro lado, la información usada para determinar qué pasa después, en dónde tú estás parado. El ambiente es ese espacio de trabajo donde la gente se involucra y realiza las acciones. Las acciones son la influencia de un agente sobre el ambiente, ir para arriba, ir para abajo, pararse, poner un pie adelante. Y la recompensa es esa señal de retroalimentación, como hemos mencionado, de que también estamos haciendo las cosas. Si nosotros queremos dibujar esto en un diagrama, tenemos un agente que genera una acción. Esa acción repercute en el ambiente da una recompensa y también te dice a qué estado es el que vas a caminar. Y lo importante aquí es la hipótesis que hay dentro del aprendizaje reforzado. Te dice que todos los objetivos pueden ser descritos a través de una maximización de la recompensa acumulada esperada. Es decir, entre más nosotros recibamos una recompensa, mejor estamos haciéndolas, en este caso la máquina, y lo que queremos es maximizar o obtener la mayor recompensa posible. Pues ahora vamos con un ejemplo que sea más atractivo o que podamos entender todos más fácil. Vamos a hablar de Mario Bros. Digamos que Mario Bros es nuestro agente, el ambiente es el mundo de Mario, los estados es la imagen donde está parado este Mario con todos sus píxeles. Las acciones son brincar, disparar, ir a la izquierda, ir a la derecha, y las recompensas van a ser cualquier cambio que existe en el puntaje, en este caso 10 puntos por aplastar a Goomba, que es el honguito, y porque queremos darle más por eso, vamos a darle 1 por la flor, otro por la moneda, y -1 por cada uno de los segundos que pasen en que se termine el juego. Cuando este Mario pierde una vida, significa que un episodio termina, y pues cuando pierde todas sus vidas, significa que el juego terminó y hay que empezar otra vez a entrenar a través de varias iteraciones para poder nosotros enseñar a esta gente. Digamos que conceptos importantes para que nosotros podamos aprender son la explotación y la exploración. La explotación nos dice que un agente puede jugar en la máquina donde le esté dando mayor recompensa. Digamos que esto es un casino, tenemos una máquina tragamonedas y tú descubriste una máquina donde tú estás jugando y esa te está dando mucho dinero, y porque te está dando mucho dinero, sigues jugando en esa máquina. Por otro lado, tenemos la exploración, que nos dice que un agente puede ir a otra máquina y averiguar si logra una mayor recompensa en otra máquina. Y precisamente el producto del entrenamiento del aprendizaje reforzado se refiere a un intercambio entre exploración al principio, donde no conoces qué acciones son las que mejor te resultan para poder obtener la mayor recompensa, y al final, cuando estás más seguro, pues una explotación de esas acciones. El campo del aprendizaje reforzado es grandísimo. Hay diversas aplicaciones, tanto en matemáticas, ingeniería, neurociencias, computación, economía, física y la psicología, que es de donde se inspira y toma el nombre detrás de la teoría conductista, que nos dice que la que se da como reacción a un estímulo que se obtiene, y entre más sea el estímulo positivo,
pues mejor aprendemos, ¿no? Para poder entender un poquito más esto, quisiera yo plantear un caso, un mismo ejemplo desde dos perspectivas, una desde el control clásico y otra desde el aprendizaje reforzado. Por un lado tenemos un péndulo. El péndulo invertido es un dispositivo muy conocido en control. Digamos que nos transportamos al capítulo del Chavo del Ocho, donde el Chavo del Ocho está con su mano equilibrando la escoba y siempre quiere que esté a 90 grados, y si se está moviendo, mueve la mano para poder equilibrarla. Pues ese es un caso de control clásico, y si nosotros lo queremos aplicar bajo esta perspectiva, pues primero tendríamos que empezar con las ecuaciones, y esto es una probadita nomás de cómo tendríamos que empezar para poder plantear la solución a este problema, cómo podemos equilibrar el péndulo. Sin embargo, si queremos plantear esto desde el aprendizaje reforzado, pues tenemos los estados, que es el ángulo, la velocidad, la posición y la velocidad lineal de este péndulo. Tenemos las acciones que las podemos acotar, ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha, y las recompensas que va el péndulo es, por una parte, no caerse. Si no se cae, le vamos a dar un 1 de puntuación, y si sale de cuadro, pues le vamos a dar 2, y el episodio termina cuando el péndulo se cae, ¿no? Y efectivamente el algoritmo lo que va a hacer es encontrar cuáles son las acciones específicas para que se pueda equilibrar ese péndulo, como lo pueden ver aquí. Bien, ahora que conocemos un poco más sobre los algoritmos de aprendizaje reforzado, ¿cómo es que los robots aprenden a aprender? O mejor aún, ¿para qué queremos que los robots aprendan a aprender? Pues la respuesta está cuando analizamos el funcionamiento de un robot industrial y cómo es que este se programa. Un robot industrial, para que realice una tarea, necesitamos definirle la trayectoria que ésta va a seguir. ¿Y cómo hacemos la definición de la trayectoria de un robot industrial? Bien, pues tenemos que indicarle todos los puntos donde queremos que llegue el actuador final. Una vez que indicamos todos y cada uno de los puntos a los cuales está llegando el robot, esta la graba como la trayectoria que va a estar ejecutando. ¿Qué problemas tiene realizar este tipo de programación con un robot industrial? Bien, primero es que hay que definir todos los puntos en un orden determinado. Y esto puede ser complejo y tardado si el proceso es más complejo. Y el principal problema es que no es adaptable a cambios. Es decir, si nosotros introducimos alguna perturbación en el ambiente, si nosotros movemos algo en el espacio de trabajo del robot, este ya no va a poder ejecutar la tarea de forma adecuada. Puede dañar la pieza, puede dañar el producto. Ahora, tenemos aquí unos avances de KUKA. KUKA ha desarrollado estos robots que son capaces de registrar todo el procedimiento que realiza primeramente un operador, y después el robot lo que va a hacer es repetir exactamente ese procedimiento. ¿Qué pasa con esto? Que no es adaptable tampoco en el ambiente y también es una tecnología reciente. Entonces, aunque nosotros estemos viendo que resulta más rápida la programación, no significa que todos los problemas que teníamos quedaron completamente resueltos. Aquí es donde entran las técnicas de aprendizaje reforzado. Es decir, que nosotros, en lugar de darle las órdenes de cómo ejecutar una tarea al robot, solamente le decimos cuál es la tarea que realice. En este caso, nosotros le pedimos al robot, abre la puerta, y el robot se va a entrenar continuamente para poder ejecutar esa acción. Ahora, al principio no va a poder realizarla, va a tener problemas de precisión, pero conforme va aprendiendo, después de ciertas horas de entrenamiento, el robot incluso va a poder responder a perturbaciones que pueden llegar a existir en el ambiente y terminar la tarea de forma exitosa. Entonces, ¿esto qué nos permitiría, como vamos a ver en un momento? Que después de cierto entrenamiento, el robot trate de abrir la puerta, aunque alguien esté forzando la puerta para que ésta no pueda ser abierta. O que aunque se introduzca una perturbación mientras el robot está ejecutando la tarea, el robot pueda terminar de realizar la tarea. Y estas aplicaciones en el aspecto industrial pueden ser bastante significativas si nosotros queremos optimizar el tiempo de la programación de un robot, o bien queremos hacer al robot
robusto ante las perturbaciones que puedan existir en el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? Bien, este es un ejemplo de una empresa japonesa. Al robot se le dictó una tarea, pero no se le dijo cómo hacerla. El robot tenía que cambiar de contenedor una pieza. Y después de 8 horas de entrenamiento, el robot podía cambiar de contenedor la pieza con un 90% de exactitud. Esto es bastante, porque el robot se queda entrenando toda la noche y cuando tú llegas en la mañana, el robot ya sabe ejecutar la tarea con bastante exactitud. Otro ejemplo es un robot desarrollado por Facebook, un hexápodo. Este robot se le dio la tarea de aprender a caminar. No se le dijo cómo va a caminar, sino aprende a caminar. Y el robot aprendió después de horas de entrenamiento. ¿Qué pasa con esto? Hay que considerar restricciones y diferentes variables. Por último, quisiéramos mencionar el ejemplo de Boston Dynamics, que es una empresa que está revolucionando el mundo de la robótica, desde Atlas, el robot que puede hacer parkour, hasta el Cheetah, que ya está disponible a la venta. Y esto muestra cuánto es el alcance que tiene la robótica apoyada de la inteligencia artificial. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo empezar como desarrollador a programar un robot que aprende a aprender? Existen varias plataformas donde tú puedes empezar como desarrollador a aplicar estos o implementar estos algoritmos, y el día de hoy vamos a hablar de las tres principales. Por una parte, Unity ya tiene una librería de aprendizaje máquina o Machine Learning, que se llama Machine Learning Agents, donde tú puedes simular algoritmos de aprendizaje reforzado tanto en videojuegos, inclusive en aplicaciones aeroespaciales como satélites, y finalmente también entrenar un vehículo autónomo desde cero a manejarse por sí solo, ¿no? También hay un caso especial que me gustaría puntualizarlo, que es el de un robot, un brazo robótico industrial que hace hotcakes. Y este fue un reto de Unity en el 2018 que trataba de atrapar un hotcake y después ponerlo en el plato, ¿no? Y son este tipo de actividades donde uno como desarrollador puede empezar a probar para poder implementar estos algoritmos. Otra plataforma muy buena es plataforma G de OpenAI, donde se busca tener un estándar para poder saber qué algoritmo funciona mejor que otro bajo problemas clásicos de varias disciplinas, donde inclusive tienen un ranking de cuál es el algoritmo y qué persona ha hecho ese algoritmo que funciona mejor en la actualidad. Finalmente tenemos la DeepMind Control Suite de DeepMind, que es una empresa reconocida como líder en la actualidad en el aprendizaje reforzado, que se hizo famosa porque creó ese algoritmo AlphaGo que en el 2015 venció por primera vez a un jugador de Go humano, un campeón mundial, que el Go es un juego de China de hace 3,000 años, demasiado complejo, y fue un gran avance el que se pudiera hacer esto, ¿no? También puedes trabajar con humanoides, con cuadrúpedos, bípedos y muchos otros ejemplos. ¿Cuál es la denominación que puedes trabajar con todos? Es que necesitamos Python para poder programar ellos. Y si a ustedes también les interesa saber un poquito más sobre este tema, la teoría, la Biblia del aprendizaje reforzado es el libro de Sutton. Y tenemos aquí una recomendación del material tanto del MIT, Berkeley y un blog de Karpathy, que es el director de Autopilot de Tesla. Ustedes quieren saber. Pero bueno, para concluir esta plática, me gustaría decir que el aprendizaje reforzado es un tema desarrollado constantemente en la actualidad por muchos científicos a nivel mundial, y que lo que se trata en la robótica es brindar espacios más seguros de trabajo y solucionar tareas complejas y ayudar a los operarios a realizar mejor su trabajo. Quisiera cerrar con estas dos frases de directivos de Bosch, una de Michael Bow, nuestro CTO, que dice que si la inteligencia artificial es una caja negra, las personas no confiarán en ella. En un mundo conectado, la confianza se vuelve esencial. Y nuestro CTO, el doctor Volkmar Denner, nos dice que es cuestión de poner a las personas en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso yo los invito a todos ustedes a ver la inteligencia artificial, en este caso el aprendizaje reforzado, como una herramienta de apoyo que sirve para aumentar nuestras habilidades y ayudarnos a hacer un mejor trabajo. Dejo aquí nuestros contactos para, si ustedes quieren saber un poquito más de este tema o compartir
experiencias, vivencias y trabajar en algún desarrollo, pueden contactarnos sin ningún problema, como también Omar y yo estamos planeando hacer un curso de robótica llamado Haz tu propio robot, donde queremos enseñar a las personas a utilizar los fundamentos matemáticos desde cero en ese prototipo y que puedan aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por su atención y eso